Éxodo. Estamos felices de conectar contigo. Qué bendición es poder compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos están disfrutando de cada enseñanza? Quiero que lo dejes en los comentarios si estás disfrutando y si estás siguiendo este estudio. De todo corazón, mi esposo y yo te pedimos, ten tu Biblia a la mano. No hay nada mejor que subrayar nuestra Biblia, que tener nuestras anotaciones. Yo sé, probablemente el horario pueda darte sueño, estás cansado, ha sido un día probablemente agotador en el momento en que estés escuchando este video, pero ya estás invirtiendo tu tiempo. Así que hagámoslo bien. Saca tus notas, saca tu Biblia, saca un lapicero, un resaltador y avancemos en nuestro estudio. Estamos viendo alrededor de las Escrituras muchas verdades que nos ayudan para edificación. Y el día de hoy, vamos a ver, quiero que te prepares. El día de hoy vemos, no oprimas, no te vendas. Vamos a estudiar Éxodo, estamos en el capítulo 23. ¿Cuántos están contentos de que ya estamos bordeando el final de las leyes? Quiero recordarte, si es la primera vez que te conectas con nosotros, estamos viendo que el pueblo de Israel, luego de haber sido libertado de una opresión de esclavitud en Egipto, ahora están en el monte Sinaí. Han ocurrido maravillas, signos, señales, milagros, cosas sobrenaturales, y Dios está dando al pueblo un compendio de leyes. Ya dio el decálogo, al que tú y yo conocemos como los 10 mandamientos, que son las 10 palabras para un contexto de pensamiento hebreo. Pero luego de esto, Dios se extiende y empieza a hablar una serie de leyes. Hemos estado viendo desde el capítulo 20, ciertamente, un compendio de leyes, leyes de restitución, leyes humanitarias, leyes penales, leyes laborales, de todo hemos visto. Y este fragmento es el final de este compendio. Estamos bordeando las últimas palabras que Dios le da a Moisés diciéndole, así dirás al pueblo. Así que todas estas ordenanzas, todos estos mandatos van a ser parte de la nueva vida que va a tener este pueblo elegido por Dios, una nueva estructura, una nueva calidad de vida. Así que a lo largo de todas estas semanas hemos visto las leyes que familiarmente lo conoces como las leyes del pacto. Y precisamente Dios está estableciendo con el pueblo un pacto. Estas leyes que van a formar parte del pacto mosaico, así se les va a conocer, está estableciendo con el pueblo de Israel un pueblo elegido, que Dios les va a enseñar a este pueblo cómo debían vivir después de haber sido rescatados de Egipto. Está regulando su comportamiento, está regulando normas que los van a ayudar a vivir en integridad. Ahora, quiero que notes algo interesante. Estamos a punto de acabar las leyes y quiero que veas lo siguiente. Primero Dios los salva, los rescata, luego les enseña a vivir. Qué interesante, porque lo mismo que sucede en el monte de Sinaí con estas ordenanzas, tiene una referencia en el nuevo pacto que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Familia, la obediencia no es para ganar redención. La obediencia es un acto de respuesta a la redención. Y esto es maravilloso porque al ver a lo largo de estas enseñanzas, vamos a ver que esta última sección de leyes, Dios le va a llamar a su pueblo para algo contundente. Les va a decir dos cosas, vamos a ver esta noche. Dios llama a su pueblo a no usar el poder
para aplastar a otros. Por eso hemos llamado el día de hoy una parte de la enseñanza, no oprimas. Pero asimismo Dios va a llamar al pueblo que no sacrifique la verdad por su beneficio personal. A esto le hemos llamado no te vendas. Así que repite conmigo, no oprimas, no te vendas. Una vez más, no oprimas, no te vendas. Bien, ya estamos ubicados, estamos en el capítulo 23, si es la primera vez que te conectas. Te dije ya varias veces, porque esto es importante que lo reconozcas, estamos a punto de terminar este compendio, este agrupamiento de leyes, que son leyes que se extienden para explicar más cosas de lo que dice el Decálogo o lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos. Y precisamente en esta última sección del compendio nos va a dar una indicación. La ley va a terminar diciendo que el pueblo debe de vivir con justicia, con compasión y con integridad. Y de esa forma va a terminar todo este compendio de leyes. Así que vayamos a nuestro versículo de estudio. Estamos en Éxodo capítulo 23 y el día de hoy vamos a ver el verso 6 en adelante. Déjame leerte, también lo vas a ver en pantallas en esta traducción actual. Dice, no pervertirás el derecho del necesitado en su pleito. Una vez más, puedes verlo también en pantalla. No pervertirás el derecho del necesitado en su pleito. Bien, en otras palabras, este mandato está diciendo no desfavorezcas al pobre. Ahora, si tú estás prestando atención durante las enseñanzas pasadas, es muy interesante. Aquí hay algo muy interesante, porque anteriormente ya estudiamos que Dios en un mandato dijo, no favorezcas al pobre. Y ahora está el equilibrio, porque Dios indica, no favorezcas al pobre, pero ahora está diciendo, pero tampoco lo desfavorezcas. Qué interesante que Dios hace un balance. Dios siempre coloca un balance a todas las cosas. Es la integridad de Dios, la fidelidad de Dios. Tú y yo podemos estar seguros que lo que Dios dice es recto, que lo que Dios habla es lleno de integridad. Ese es nuestro Dios. Ahora, veamos lo que dice la palabra hebrea, porque hace un momento leímos que el mandato es no pervertirás el derecho. La palabra hebrea para derecho es mishpah. Esta palabra hebrea tiene un significado y dice que es el juicio, la justicia o decisión legal. Eso significa que el derecho tiene que ver con justicia, tiene que ver con una decisión legal, tiene que ver con una sentencia, tiene que ver con una decisión, hablando en los términos de juicio. Entonces, si está diciendo la Escritura que no vas a pervertir el derecho del necesitado, podemos entender que este mandato Dios está enfocando en decirnos algo. No le robes la justicia al pobre, simplemente porque es pobre. Esto es maravilloso, porque cuántas veces el pobre no obtiene justicia y no es accesado a una justicia justamente por diferentes circunstancias. Y la palabra de Dios está diciendo, no le robes la justicia al pobre por el hecho de que es pobre. No pongas tropiezo, no pongas burocracia, no pongas altos estándares donde tú sabes que el pobre, que el necesitado no va a llegar, no va a poder cubrir.
Familia, préstame atención. Quiero decirte lo siguiente. La pobreza del hombre no es razón para torcer la justicia en su contra. Dios está formando carácter en el pueblo y está entregándole herramientas a los jueces que van a ser los que administren justicia. Y les está diciendo, no desfavorezcas, no hagas que la justicia para un pobre sea inalcanzable. En conclusión, si nosotros vemos el panorama completo y lo que hemos estado estudiando hace semanas atrás, Dios está indicando algo. No favorezcas al pobre por el hecho de ser pobre, pero tampoco favorezcas al rico. No hagas ningún tipo de parcialidad ni al pobre ni al rico. Dios está marcando un principio. Favorece únicamente a la verdad. Y esto es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque esta es la demostración de quién es Dios y cuál es su carácter. Tú puedes ver las Escrituras y enterarte del carácter de Dios. Darte cuenta cuál es el principio que rige en Dios. Por eso es de que Isaías profetizó acerca del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, lo siguiente. Vamos a verlo también en pantalla. Busca en tu Biblia, Isaías, el capítulo 11. Y te voy a leer el verso 3 hasta el verso 4 y quiero que recuerdes cómo esto hace un sonido, resuena en todos los mandamientos que hemos estudiado. Mira lo que dice aquí la palabra, es Isaías profetizando acerca del Mesías. Dice, su deleite será temer al Señor. Familia, nosotros crecemos en rectitud en la medida que nuestro temor al Señor crece. No hay rectitud que pueda dar fruto si no es temiendo al Señor, conociendo de su carácter. Aquí dice que el Mesías, su deleite será temer al Señor. No juzgará según las apariencias. Recuerda que esta profecía es en el contexto del reino mesiánico, está hablando del reinado del Mesías. Dice que no juzgará, porque Él es justo juez, según las apariencias. Mira cómo nos da el ejemplo. Tampoco dictará sentencia según los rumores. ¿Te acuerdas que hace unas semanas atrás vimos precisamente de los chismes, los rumores, las habladurías? Pues Jesucristo, un justo juez, no se deja llevar por esos dichos. No se deja llevar por los rumores. Así que veamos una vez más, no juzgará según las apariencias, ni dictará sentencia según los rumores. Sigue diciendo la Escritura. Defenderá los derechos de los pobres. Mira, la justicia que hace Jesús. Él no deja sin justicia, sin juicio, sin derecho legal a los pobres. Y sigue diciendo la Escritura, y dictará sentencias justas a favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que hiera la tierra, sus labios serán el ventarrón que mate al impío. Maravilloso. Ahora, hemos leído en la versión contemporánea, pero seguramente si tú tienes la versión de la Reina Valera del 60, vas a ver que en la parte que hemos leído que dice defenderá los derechos de los pobres, en la versión que es la más común entre nosotros, la Reina Valera dice que juzgará con justicia. Ese es el derecho de darle a un pobre, a un rico, a cualquiera, que juzgará con justicia. Hay justo juicio en el Señor. Debemos amar los juicios de Dios. Los juicios de Dios son rectos. Los juicios de Dios tienen carácter de Dios. Los juicios de Dios benefician. Siempre hay justicia en cada juicio de Dios. Todos sus mandatos son rectos. Todos sus mandatos son íntegros. Y así es Jesucristo, nuestro Dios. Él es justo y todo lo que hace tiene justicia. Ahora, inmediatamente, luego de haber establecido que se debe actuar en justicia,
luego de haber establecido de que no se le puede quitar una decisión legal, un juicio justo a alguien por el hecho de ser pobre, ni favorecerlo ni desfavorecerlo, inmediatamente la siguiente instrucción es que no se mienta. Mira cómo conecta Dios entre una decisión justa y el hecho de mentir. Algo justo, algo recto, con el hecho de que no se mienta. Familia, quiero que te quede muy claro esta noche. La mentira destruye la justicia. Toda mentira trae destrucción. Familia, no hay nada bueno en la mentira. No te dejes engañar. Por favor, sé entendido en la palabra. Las mentiras jamás dan una buena cosecha. La mentira jamás da buen fruto. No te dejes engañar. La mentira destruye. No hay nada bueno en la mentira. Aunque pienses que ciertas mentiras que pueden salir de tu boca traiga alivio, y esa clásica forma de hablar es que no le voy a decir para que no se asuste, para que no se incomode, para que no se alerte, para que no se preocupe. Piensas que en ciertas mentiras vas a producir alivio, o piensas que tu mentira va a proteger, o piensas que tu mentira va a cubrir algo, o piensas que tu mentira va a ayudar en cierta medida algo. No, y contundentemente no, porque la mentira jamás hará una buena obra, porque no viene del Espíritu de Dios. Y esta es la verdad. Tú y yo debemos de aborrecer la mentira, amar lo recto, amar la integridad. Jamás una mentira puede producir un buen fruto. Así que miremos lo que dice Éxodo, el siguiente versículo. Estamos en el capítulo 23, verso 7. Acompáñame. También lo vas a ver en pantalla. Dice, te alejarás, familia, te alejarás corriendo, irás en sentido opuesto. No que te vas a ir a abrazar a la mentira y lo alcanzarás. No, te alejarás. ¿De qué? De las palabras de mentira. Te alejarás, te irás lo más lejos que puedas de la mentira. Inmediatamente el versículo dice, y no condenarás al morir al inocente y al justo, porque yo no justificaré al culpable. Familia, esta expresión en hebreo es bien fuerte, es bien contundente, porque no dice no mientas. Eso ya lo vimos en el Decálogo. En el Decálogo dice no mientas. Pero más adelante, en esta porción de la finalización del compendio de leyes, no está volviendo a repetir el principio de no mientas. Lo que realmente está diciendo es mantente lejos de la mentira. O sea que no solamente no mientas o miente ocasionalmente, sino mantente lejos. No tengas ningún momento de involucrarte con la mentira. No tengas nada que ver con la mentira. Apártate de la mentira. Vete lejos de la mentira. Aléjate lo más que puedas. Eso es lo que está expresando este versículo. Familia, escúchame bien. La idea de este mandato es mantenerse apartado, incluso de aquello que podría conducir al engaño. Cualquier cosa que quiera provocar engaño, dice que te tienes que apartar. Familia, déjame decirte algunas preguntas que van a ayudar a orientarnos en carácter. ¿De qué personas deberías mantener tu distancia?
para no engañar a tu cónyuge. La palabra dice que nos mantengamos alejados de toda situación de engaño. Déjame hacerte otra pregunta. ¿De qué conversaciones deberías mantenerte alejado? Para que no provoque engaño tu vida, ni mentira. Déjame hacerte otra pregunta más. ¿De qué pensamientos deberías alejarte para que tu visión no se nuble? Es interesante respondernos estas preguntas, porque lo más dramático viene después. Hemos leído el versículo, porque el versículo, después de decir que nos alejemos de la mentira, inmediatamente después dice que no condenemos a muerte. ¿Estás viendo? ¿Estás notando lo que dice la Escritura? ¿Cómo conecta rápidamente el engaño o la mentira con la muerte? ¿Cómo conecta la Escritura que cada vez que hay engaño, que cada vez que hay mentira, provoca muerte? Hay destrucción. Familia, préstame atención. Hay una tremenda conexión entre la mentira, el chisme, el falso testimonio y la muerte. Y esto puede sonar muy dramático. ¿Y cómo puede pasar de algo que es dicho a algo que es concretado para muerte? Es impresionante. Y quiero que recuerdes que hace un tiempo atrás hablamos de esto. El caso de la viña de Nabot. ¿Recuerdas? De cómo Jezabel con su esposo el rey Acab van a hacer algo cruel. Ellos van a hablar con testigos, van a provocar que testigos falsos acusen con mentiras a Nabot para que así lo maten y una vez muerto puedan obtener su viñedo, sus tierras. Y el otro caso que también les hablé en algún momento, cuando Daniel es acusado con estrategias maliciosas por estos 22 sátrapas que hacen todo un montaje para que pueda salir un decreto real y así lo puedan lanzar a la fosa de leones. O el caso de Esteban, que tantas veces hemos hablado, y el mismo caso de Jesucristo, acusados todos ellos con mentiras. ¿Qué quería provocar esa mentira? La muerte. Tú no lo estás viendo, pero cada vez que mientas a tu cónyuge, estás provocando muerte en tu pacto. Cada vez que estás diciendo palabras que son engaño, estás trayendo un escenario de muerte a tu alrededor. Por eso, familia, escúchame bien. Cuidado con lo que sale de tu boca. Ten cuidado con lo que sale de tu boca. Tenemos que tener más conciencia de lo que hablamos. Familia, cada palabra que sale de ti está construyendo algo en la que tú vas a caminar. Tus palabras son las baldosas de tu futuro. Tus palabras están adelantándose para recorrer aquello que tú estás provocando. Debes de cuidar cada palabra que sale de tu boca, porque ciertamente, aun cuando tú lo digas de broma o lo digas quizás con una mentira blanca, como llama el mundo, no sigas las estrategias, las pisadas del mundo, porque están conduciéndote esas palabras a una realidad. Cuida lo que sale de tu boca. Tenemos que tener mayordomía en lo que hablamos. ¿Cuánto más vamos a dejar que nuestra lengua pueda traer destrucción? Familia, hay una verdad absoluta. Todos estamos siendo influenciados por el ámbito espiritual. Un espíritu está influenciando tu manera de hablar. ¿Qué espíritu está influenciándote? ¿El Espíritu Santo o espíritus inmundos? Tú decides.
Tenemos que restringir a nuestra lengua cuando quiere salir palabras ociosas. Renueva tu manera de pensar y renueva tu manera de hablar. Seguimos viendo Éxodo, estamos en el capítulo 23 y vamos a ver el verso 8. Y dice: no aceptes regalos. Uy, aquí se puso. ¿A quién le gustan los regalos? ¿A quién? Pero a mí me gustan los regalos. Mi lenguaje de amor son los presentes. Ok, vamos a ponernos en contexto. La palabra está diciendo algo en un contexto. Sigamos leyendo la escritura. Lo puedes ver en pantalla. No aceptes regalos, porque los regalos impiden ver con claridad y pervierten los actos de justicia. Familia, este versículo tiene que estar completamente subrayado en tu Biblia. Si hay un devocional que tú quieres hacer, haz de este versículo. ¿Sabes por qué? Mira, la versión clásica, te he leído en la versión contemporánea. La versión clásica, este mandato lo pone así: no recibirás presente. Hemos leído que dice no aceptes regalos, la versión clásica que dice no recibirás presente. Y sigue diciendo la versión clásica el por qué. ¿Por qué no recibas estos regalos? Dice porque el presente, o sea, el regalo, ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Familia, ¿sabías que Dios aborrece la corrupción? Lo aborrece. Y ahora, esta palabra traducida como regalo o traducida como presente quiere decir en el hebreo soborno. No está diciendo un regalo amistoso por tu cumpleaños, no se refiere eso a la Biblia, no saquemos de contexto. Estamos hablando de una legalidad en el juicio, con autoridades. Dice que no se reciba ningún tipo de soborno. No es un regalo amistoso lo que dice la escritura aquí. Es un pago destinado a torcer la justicia. A eso se refiere la escritura. Y Dios está poniendo un mandamiento en contra de los sobornos, en contra de esos regalos que quieren un intercambio de favor. Y está explicando la misma escritura por qué, y esto es maravilloso, quiero que prestes atención. La escritura nos está diciendo que no aceptemos regalos como soborno y nos está diciendo por qué. Nos dice la escritura porque ciega a los que ven. Familia, préstame atención en esto. Dice la escritura los que ciega a los que ven. Nótalo, a los que ven. Eso significa lo siguiente: incluso una persona que conoce la verdad puede dejar de verla cuando su corazón es comprado. Te está advirtiendo, te está diciendo tú que ahorita estás mirando bien, porque hay verdad, hay luz en tu vida. No permitas que llegue un soborno, porque cuando viene el soborno, ciertamente, aunque tú ves, quedarás ciego, porque tu corazón ha sido comprado. Esto es impactante, porque ciertas personas podrían decir: ¿qué de malo hay en un pequeño regalito si me lo están trayendo con mucho cariño? Reconoce la sabiduría y el principio de la escritura. Familia, un soborno no solo es algo que está pasando en un plano natural. El soborno afecta lo espiritual. Acabamos de leer que tenga cuidado el que ve, porque el soborno, familia, siempre intenta comprar la conciencia. Así que no minimices el consejo de Dios. Mi pregunta sería para cada uno de nosotros: ¿qué tendría que ofrecerte el mundo
para que comprometa la verdad que hay en ti? ¿Qué tendría que llegar a tu vida para que toda la verdad que se te ha sido revelada hasta este momento se vea comprometida? ¿Qué tendría que llegar a tu vida? ¿Dinero? ¿Más dinero? ¿Prestigio? ¿Posición? ¿Popularidad? ¿Poder? ¿Sexo o satisfacciones o placer? ¿O comida? ¿O lujo? ¿O un descanso prometedor? ¿Qué tendría que darte y ofrecerte el mundo para que la verdad que te ha llegado a iluminarte se vea comprometida? Ten mucho cuidado, que cualquiera de estas cosas que pueden parecer ingenuas o que puedan parecer pero ¿qué de malo hay en esto? Ten mucho cuidado. No permitas en tu vida que nada de estas cosas te cieguen, porque ciertamente hay capacidad de cegarte si es que tú no tomas en cuenta el consejo. Mira lo que dice Isaías, el capítulo 1, el verso 23. Mira cómo pone la escritura con respecto a estos regalos, presentes o sobornos. Dice: tus príncipes son rebeldes. Mira cómo los llama. Y cómplices de ladrones. Qué fuerte descripción. Todos ellos, o sea, ¿quiénes? Los rebeldes y los cómplices de ladrones, todos ellos aman el soborno y van tras las recompensas. No les hacen justicia a los huérfanos ni les importa defender los derechos de las viudas. Familia, quiero que notes y quiero que observes cómo llama a estas personas que dice que aman los sobornos y que aman las recompensas. Lo llaman rebeldes, los llama cómplices de ladrones. Y si es cómplice, o sea, es ladrón también, pues porque es cómplice. Los llama rebeldes y ladrones. Así que quiero que medites en esto. Piensa en esto. El soborno busca ganar ventaja sobre alguien. Esa es la verdadera naturaleza de un soborno. Esa es la verdadera intención de un regalo. Esa es la verdadera intención de un presente. Busca ganar ventaja sobre alguien. Quiero que medites en esto, familia. Cuando tú das un soborno a un juez, cuando tú quieres dar un soborno a un policía, cuando tú quieras dar algún tipo de soborno a la autoridad para cualquier circunstancia, acelerar tu trámite, asegurarte que lo va a hacer, que te libre de una culpa o condena, cualquier cosa que tú quieras obtener es una ventaja y ese soborno genera deshonestidad. Por eso el mandamiento de Dios le está diciendo a su pueblo que tiene que estar en una categoría elevada. Le está diciendo: ustedes tienen que ser rectos, ustedes tienen que ser íntegros, tienen que vivir en integridad, porque el Dios de ellos es recto, justo e íntegro. Repite conmigo: carácter. Eso es carácter, familia. ¿Tú crees que todos no nos veríamos tentados a tener ciertas ventajas con un pago, con un soborno? Claro, pero es el carácter y la integridad que se forma en nosotros para no buscar deshonestidad a través de un soborno. Familia, la palabra de Dios nos redarguye.
si en algún momento lo has hecho, arrepiéntete, cambia de dirección, no vivas con la misma actitud, no vivas en los mismos caminos, renueva tu manera de pensar, sube a los estándares de Dios, no te quedes en tus bajos estándares, alcanza el pensamiento de Dios, porque ciertamente la Escritura dice que a los nacidos de nuevo en Cristo Jesús se nos ha dado la mente de Cristo. Tú y yo tenemos la mente del reino. Tú y yo tenemos los pensamientos más elevados. Ya no vivimos por pensamientos de bajo estándar, de baja calidad, como el mundo vive. Ya no vivimos así. Seguimos viendo Éxodo 23. Ahora vamos a ver el versículo 9. Dice, y esto lo hablamos mucho tiempo atrás, no oprimirás al extranjero. Qué maravilloso que el compendio de leyes está terminando sus últimas palabras y vuelve a tratar el tema y dice, no oprimas al extranjero. Y aquí da un poco más de contexto y dice, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Si tú recuerdas bien, anteriormente la ley ya nos habló ampliamente desde este punto, que nos habló de los vulnerables, ¿recuerdas? Las viudas, los huérfanos, los pobres y los extranjeros, donde la palabra hebrea para extranjero precisamente describe a una persona que vive en un pueblo que no es el suyo. Esto puede traducirse a los inmigrantes, a los residentes forasteros, a alguien que está vulnerable. Ahora, este contexto del extranjero, yo te lo expliqué ampliamente en nuestra clase que se llama El grito del vulnerable. ¿Cómo tratas al débil? Lo puedes buscar en todas las enseñanzas que tenemos. Yo le pido al equipo que pueda dejar el link si quieres acceder, escúchalo. Es algo que es maravilloso ver la perspectiva de Dios con respecto a ese tema. Ahora, para cerrar el compendio de leyes, retoma Dios la conversación y vuelve a hablar del extranjero. Ya no vuelve a poner el peso entre la viuda, el huérfano y el pobre, porque ya lo dijo anteriormente, y ahora aterriza y empieza a hablar del extranjero una vez más. Pero lo añadido o lo maravilloso en esta sección de la Escritura es que para cerrar este compendio de leyes va a empezar a emplear una palabra que no estaba antes, porque dice la Escritura que no oprimas al extranjero porque ustedes han sido extranjeros en la tierra de Egipto, y les dice algo, les dice, ¿sabéis cómo es el alma del extranjero? Esta es una palabra interesante, porque la palabra hebrea para alma es nefesh y significa garganta, significa respiración, significa ser viviente y significa criatura que respira. Qué interesante, porque esta palabra, el nefesh, que se traduce como alma, tiene que ver con todo el sistema de la garganta, con todo este sistema de respiración. Interesante, porque si tú notas ahora en tu garganta, en esta sección de la garganta, está tu tráquea, evidentemente, y es donde pasa el aire vital de tu vida. Porque justamente en esta sección se encuentra la arteria aorta, que si se lacera esa arteria aorta, o sea, si tú tienes un desangrado, tú mueres en segundos. Si hay una laceración aquí, tú mueres en segundos. Esto nos muestra una figura, familia. Quiere decir, cuando hace esta comparación, les dice a los israelitas, ustedes conocen el alma
del extranjero. Les está diciendo, ustedes conocen la sensibilidad de la vida que está en la garganta. Ustedes conocen esa sensibilidad. Ustedes saben que hay una sensibilidad en esta parte, en la garganta. Así que les está diciendo, les está recordando al pueblo de Israel que ellos comparten la sensación de la respiración del extranjero. Cuando les dice, ustedes conocen el alma, les está diciendo, ustedes conocen la sensación de la respiración del extranjero. Es decir, está apelando a su historia y les está diciendo, quiero recordarte cuando tú respirabas y te costaba respirar cuando te sentías agotado por la servidumbre. Qué increíble que Dios es sensible al mostrar esta compasión. Les está diciendo, Dios está diciéndole al pueblo de Israel, ustedes saben el dolor del extranjero. El dolor vivido debía producir misericordia, no dureza. Familia, cada vez que tú has experimentado dolor en esta vida, se supone que debe estar formando en ti misericordia, compasión. No es para que te vuelvas un amargado, no es para que tu corazón sea endurecido y no tengas compasión, es todo lo contrario. Familia, préstame atención, lo que sufriste no debe convertirse en lo que ahora hagas sufrir a otro. La gente no tiene que pasar lo mismo que tú para que valoren. ¿A quién le ha llegado ese pensamiento del diablo? No, es que para que valoren, tiene que sufrir, para yo cuántas cosas he pasado. No te conviertas en el capataz que una vez te azotó. No significa que si tus padres fueron duros contigo, tú seas indiferente con tus hijos. No significa que como tú tuviste un jefe que no te valoró, ahora tú eres indiferente a los logros de tus empleados. No seas implacable con tu cónyuge. No seas despiadado en tu trabajo. No seas duro con tus hijos. No seas cruel con aquel que te hiere. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Ustedes conocen el dolor. Eso los debe de hacer compasivos, no vengativos, no crueles. El pueblo de Dios está recibiendo estas leyes y estas leyes tienen un propósito, familia, que los eleven del promedio, para que ellos vean en su Dios un Dios recto, que ellos son el pueblo de Dios, que ellos son diferentes, que ellos son apartados, que ellos son puros, que ellos son llenos de misericordia. Quiero terminar esta noche diciéndote lo siguiente. Familia, esto es un principio para cada uno de nosotros. El pueblo redimido por Dios ahora debe reflejar su carácter y defender la verdad, rechazar la corrupción, proteger al vulnerable y recordar siempre la misericordia que ellos mismos recibieron. Tú y yo hemos sido aceptos en el amado. Es
gracia, gracia que no alcanzaron tus obras. Recuerda dar misericordia a todos los que te rodean, porque un día tú fuiste visto con misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por su palabra. Y es así que terminamos el compendio de leyes, y a partir del versículo 10, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, vamos a hablar de cómo termina Dios hablando de ciertas fiestas, incluido el Shabbat. Las leyes terminan hasta este punto, y aquí empieza a hablar de una ceremonia que llamamos el día del reposo, en hebreo el Shabbat. Y esto, a raíz de estas cosas, ha habido muchos pensamientos que confunden a la gente. ¿Cuántos quieren saber la profunda revelación de Dios que nos muestra y que ha colocado delante de nuestros ojos en esta sección de la Escritura? El Shabbat no es una simple regla que religiosamente tengas que cumplir, porque recuerda, Gálatas, si tú quieres hacer algo por obras, lee Gálatas, te falta Gálatas si quieres hacer solo las obras de la ley. Lee Gálatas, ilumínate. Vamos a ver en nuestra siguiente sesión la revelación de lo que Dios quiere mostrarnos, el propósito detrás del Shabbat. No es para volvernos legalistas. Hay algo más profundo que tiene que ver con el milenio, que tiene que ver con una revelación que Dios nos da. Vamos a ver esto en una siguiente sesión. Que Dios te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos en una siguiente semana. Bendiciones. Adiós.